Señores y señoras, por fin 2026 ha llegado. Me llena de orgullo y satisfacción presentar el primer episodio de Túnel. Me llamo Víctor, a.k.a. Sentencia, y aquí está mi compañero Gustavo, a.k.a. Tavo. Por fin, Víctor. Por fin. Prometimos 2026 y 2026... ¿Después de cuánto tiempo? Pues literalmente, señores, a lo mejor llevamos hablando de esto 6 meses, literalmente, pero por fin estamos aquí sentados. Por fin hemos concretado la primera invitada. Yo creo que va a ser un capítulo especial con el que vamos a abrir una serie de capítulos más. Esperemos que sí, esperemos que le guste a la gente. Como siempre, que, por favor, todo lo que opinen, las ideas, las ganas, que nos lo escriban siempre, por favor. Y con mucha ilusión, porque yo creo que puede salir una saga de aquí, de Túnel, bastante maravillosa. Sí, seguro que yo creo que a la gente le va a gustar. Yo creo que sí también, Gustavo. Y no perdamos más tiempo y vamos a presentar a la invitada de hoy. Señores y señoras, hoy traemos a más una persona, una amiga directa, que os va a contar una cantidad de cosas que os va a dejar la boca abierta. Con todos vosotros os presentamos a Karen. A Karen. Bueno, pues, Karen. Un aplauso para Karen. Aplauso. Un gusto estar aquí. Nada, espero que mis historias os gusten y Pero seguro que sí, hombre. os Seguro. dejen ahí el sabor de la curiosidad y nada. Bueno, Karen, que tienes que contar porque a qué te dedicas, que esto es lo curioso, Exacto. de lo que vamos a hablar, que no tiene nada que ver a lo que tú te dedicas profesionalmente. Una pequeña presentación Claro. de lo que eres. Soy educadora. Tengo 27 años. Y así para hacer una introducción, Sí, algo yo encima. llevo experimentando cosas desde que tengo más o menos unos 7, 8 añitos. O sea que esto es algo que me ha acompañado durante toda mi vida. Y bueno, pues aparte yo he seguido haciendo mis cosas, no me dedico ni me especializo en nada que tenga que ver con esto. Así que nada, simplemente pues os contaré lo que a mí me ha pasado. Bueno, como ya Perfecto. dijimos, Gus, es lo que dijimos, que aquí va a venir gente Común. que le pueden pasar cosas. Bueno, en este caso, el primer episodio es muy especial porque es de cosas paranormales, pero recordar que Túnel es de Exacto. todo, ¿eh? De todo, de asesinatos, ovnis, bueno, que van a venir un montón de temas. Estamos hablando para que vengan incluso curas a hablar de temas bíblicos, bueno, que va a ser la hostia. Temas profesionales. Pero como hoy es tema de paranormal, para que veáis que, y lo dijimos, que iba a venir gente que es normal, como cualquier persona, que no es gente que sea que se pueda tirar el pisto porque yo soy tarotista y yo hago magia. No. Sí, Gente sí. que te va a contar historias Gente de a pie. reales. Claro, gente de a pie que te cuenta historias reales, de esas que te ponen los pelos de punta que dices, no me lo puedo creer. Y te lo está contando una persona normal. Así que bueno, Gus, ¿por dónde podemos empezar? Porque nosotros también tenemos algunas. Tenemos pero algunas. quizás comparas con las de Karen. Yo quizás creo que se le van a quedar vamos a cortas. dar todo el foco aquí a la primera invitada, por ser la primera invitada. y Me le parece vamos a dar todo el correctísimo. valor. Correctísimo. Así que, Karen, vamos a empezar preguntando cuánto tiempo llevas en España y cómo empezó todo este viaje. A ver, llevo en España desde que tengo 3 años, ¿vale? Pero cuando llegué a Alicante, a Torrevieja. Y ya luego con 6, 7 añitos me mudé aquí a Madrid y fue donde yo ya empiezo a tener recuerdos de las primeras cosas que me pasaron. Antes no, pues porque no me acuerdo. Claro, eras pequeña. no Era te muy acordabas. pequeña. Bastante que te acuerdas con 7 años, yo no me acuerdo de Pero nada. Pero la bueno. primera que tuve fue la que sí que me impactó porque no entendía nada. Ajá, Obviamente. Y- Esas edades tiene que ser raro, ¿eh? Claro. Tiene que ser muy raro las experiencias. claro. ¿Cómo las concibes? Porque ni siquiera eres adulto como para llegar a entender que eso es algo raro. Porque Claro. lo puedes ver como algo normal y no es normal. Claro, y al ser niña también pueden decir, bueno, son imaginaciones. Sí, de claro, niña. ahí es donde quiero decir. Exactamente fue eso lo que pasó. Y de hecho yo me lo creí también, dije, a lo mejor... Es que la manera de concebir las cosas me he son muy imaginado aquí distintas. algo y nada. Pero para empezar, Karen, o sea, ¿tú cómo te describirías como persona? O sea, como mujer, ¿cómo te describirías a ti misma? O sea, Tú. en el sentido de lo, En el lo- sentido de lo de lo que eres, emocional. Si eres una emocional. persona que Como tienes... un perfil tuyo, ¿cómo te describirías? Una persona... Bastante básica, una persona normal. todos tenemos lo nuestro. Bueno, No, pero... bueno. Si saliese, claro, no, si creo. saliese... No eres básica, si ves cosas no eres básica. No, claro, pero si saliese del... Yo creo que quiero decir si saliese del perfil vale. de gente que no, Sí. es que estoy loca, veo No, que soy bruja o... No, yo me han pasado cosas, pero tampoco voy a decir pues que me han pasado cada poco tiempo, no, han sido cosas puntuales, que es verdad que sí que las veces que me han pasado, pues he dicho,
a ver, no es una cosa de, uy, creo que he visto una sombra, han sido cosas muy específicas. Sí. Y ya está, pero yo no me voy, o sea, no me quiero describir como una persona... sí, enfocada, o sea, como si fuese santera o, No, o sí, gente, no, un no. ese mundo artista, místico, claro, ahí. espiritual, Sí, claro. de hecho, Sí. yo se lo había dicho a Víctor, le digo, mira, Víctor, yo cuento mis experiencias, pero quiero que sepas que yo no Exacto. Sí. Mejor. he Sí, sí. investigado nunca sobre esto, ni yo he averiguado qué es lo que me pasa a mí o he dicho, ay, pues a ver, yo a lo Es que mejor lo estáis no. viendo, es que No, Exacto, no. eso es lo que estas me experiencias Yo son reales, simplemente son aprendí 100% reales. a vivir con ello y dije, bueno, pues ya está, no le di muchas más Sí, que vueltas. debe ser una persona que a lo mejor tienes más propensión a... más sensitiva a ciertas cosas que las personas más comunes no tienen, pero que tampoco eres una persona que puedes... venga, transmito un mensaje a tus, yo que sé, a tus seres queridos. Exacto. O que hay gente que se supuestamente que sí de que hecho, yo hace eso. esto lo hablo con muy poca gente. O sea, si me preguntan alguna vez, Mm. oye, pues alguna vez. Si no, no es algo que yo vaya contando y diga, Sí, que no es... oye, pues es que a mí me pasan estas cosas. Bueno, pero eso es lo que yo digo, que al final todas estas Sí. cosas, pues... Pero para que vea el público que hay gente que este Exacto. tema es largo, Da es para- largo y profundo. Bueno, ¿eh? y metiéndonos directamente en el tema de lleno, ¿cómo describirías esa primera experiencia tuya? Vale, a ver, yo recuerdo que cuando llegué aquí a Madrid tuvimos que llegar a la casa de mi tía, de Miriam. Sí, casualmente que la conozco, pero sí, Vale. a la casualidad. Y entonces la casa estaba distribuida de tal manera que estaba el salón, en el salón había una puerta a la habitación y luego había aquí 2 puertas grandes que ya comunicaban al resto de casa. O sea, era como un poco apartado el salón y habitación, luego aparte 2 puertas grandes y ya el resto de la casa. En el resto de la casa estaba el baño, vale. Ujú. Entonces, es verdad que en estas 2 puertas habían como una vidriera, era como una especie de vidriera, no era del todo vidriera, pero sí reflejaba. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en aquel entonces dormía con mi madre y con mi padre en la habitación que teníamos ahí y pues un día yo me levanté, digo, tengo que ir al baño, voy a hacer pis. Nada, fui al baño. Bueno, primero tuve que abrir esas puertas Sí. porque siempre estaban cerradas. Las abrí, fui al baño, salí del baño y cuando ya estaba de vuelta fui a cerrar las puertas y cuando cerré la puerta Verás. fue cuando vi un brazo, como si Oh, Dios estuviese mío, detrás, como si alguien estuviese detrás mío, entonces vi el brazo y era además un brazo como de una anciana con unas uñas largas y se veía que estaba súper arrugado. Nada, era de aquí, más o menos. O sea, pero ¿y todo esto es el primer recuerdo a los 7 años, hemos dicho. Sí. Pero tú lo ves nítido en tu cabeza. Yo y a día de hoy tengo la imagen porque de hecho Joder, creo qué que turbio, tú. es el que más me impactó porque después ya, como os digo, lo fui normalizando, ya no me dio, pero ahí era muy pequeña. Hay mucho Y en el miedo. Claro, momento no y no pegaste entendía ni nada. un grito, Sí, ni claro la que gente lo no hice. flipó. Sí, no, a ver, mi reacción cuando fue cuando vi eso, porque lo vi claramente, parecía que estaba detrás mío, estaba reflejado. Pero no te intentó tocar Me ni nada, giré, ¿no? No, Ah. simplemente era un brazo que estaba así, como que solo se veía esto. Sí, Y sí, como desde si el antebrazo, sí. Como si estuviese aquí así. Entonces, claro, yo me giré y bueno, no vi nada, pero obviamente me puse a gritar en ese momento. Normal. Como loca, fui Se corriendo. Yo pensaría que es un seguramente. monstruo a esas edades, yo no sé. Sí, o sea, claro, fui ya al corriendo asunto a la me pegaría habitación un de mis salto. padres gritando y le dije, mamá, papá, hay alguien ahí. Entonces ellos se asustaron un montón, salieron, yo llorando, desperté a todo el mundo. Pero no se oyó ni sonido. O sea, me Claro. refiero, no generó un tipo de algo físico que digas, o algo sensitivo que digas, hostia, sí que tengo la sensación de que, porque si hay una persona al lado, salvo que sea muy ninja, como digo de coña, Todo sí que fue se visual, nota. Todo fue Todo visual. y todo ha sido visual. No he tenido nunca tampoco sensaciones de decir, Me han tocado. claro, sí. me han tocado o qué frío. O... Sí, eso es la típica, que No. siempre dicen que hay como frío, No, ¿no? yo todo lo que os voy a contar siempre ha sido visual. O sea, totalmente visual. Bueno, claro, ya, pero de niño te podría llegar a decir que, bueno, a lo mejor es que te has condicionado porque los niños tenemos propensión a los monstruos, lo que ven en los dibujos, Claro, la imaginación. pero cuando ya eres unos adultos,
claro, las siguientes sí que no tienen Claro. excusa, es lo que te quiero decir. No, yo esa vez, en aquella ocasión, pues era muy pequeña y es verdad que mi familia lo achacó a que... Estrés o no sé, o algo emocional. No, o a algo que simplemente pues había tenido un poco Imaginación. de miedo, sí, de Sí. imaginación, como cualquier Que ves niño. una sombra normal y te has pensado Exacto, que es que... y ya. ya está, y lo dejaron pasar. Yo a día de hoy estoy 100% segura de que lo que yo vi... Estaba ahí. Estaba Sí, ahí. sí. Además, yo es que lo recuerdo súper nítido. Sí, que sí, que sí. Y recuerdo el miedo que pasé y recuerdo haberme girado para ver si había alguien. Y el brazo me has dicho que era como de anciana. Sí, era Pero, como de una... ¿pero llevaba esta ropa o solo brazo? No, era solo un Como brazo. si lo llevásemos nosotros así, ¿no? Sí, Uf, uy, pero uy, se uy. veía súper arrugado y de hecho como... Pero con piel humana. Como caído, o sea, no era un brazo que estuviese así Como si como, fuese un ente, tú, como o sea, como caído los videojuegos cuando son y con bichos, unas ¿sabes? uñas largas. Eran Tipo unas- bruja, tío, ¿Averiguaste eso es por tipo bruja, tío. bruja. Por curiosidad, ¿averiguaste la historia de la casa o algo? ¿Si había pasado algo anteriormente o no? No, porque Nunca. yo era muy pequeña. No, Ah, no, es que era muy pequeña. era claro. muy pequeña. No, de hecho en que- ese entonces no había casi ni internet. Era, Sí, no, esto bueno, ya 7 es de hace años. Sí que habría, pero muy poco, sí. Estaban muy empezando a salir las cosas estas. poco. Sí, sí. Pero no había casi. Y mi familia, ya te digo, lo achacó a Estaba... Nada, a te has algo pegado un imaginario susto, mío sí. y ya está. Típico de niño, ya, Entonces pero lo eso típico, se ¿sabes? quedó ahí. ¿Y tú qué explicación te diste luego ya después de pasado el tiempo? Pues que era verdad. O sea, yo dije, para mí, que yo creo que hay personas que tienen un sexto sentido. Sí, Sí, que hay- literal. Claro, yo sí creo en que hay algo más allá del mundo físico. Sí, Bueno, ahora vamos a hablar totalmente. después de eso, después de Exacto. tus experiencias, porque es un tema... Y entonces yo pienso que hay personas que tienen Sensibles, más desarrolladas este sexto sentido, hay gente que no lo tiene desarrollado. Sí, sí. O sea, por ejemplo, tú. Sí, no, gracias, gente. Vale, que Víctor me comentaba No, antes verdad. que él... Pero yo sí que de El niño, reloj sí que de de niño he arena. tenido alguna cosa, pero yo no tengo... Yo también, alguna, pero Pero, no tanto. Que Yo- Claro. Imagínate yo que creo vemos que- fantasmas y a lo mejor no lo sé. yo ¿eh? tengo yo no lo amigas sé. que me Yo ni dicen lo sé, jamás, bueno, mi madre, jamás me ha pasado a mí nada, a mi madre nunca le ha pasado nada. Ya es curioso, ¿no? Que venga... Entonces, sé que hay gente que tiene que no existe este sexto sentido para ellos, y luego sé que hay gente que yo creo que sí que lo tiene ligeramente desarrollado, un poquito o más, ¿no? Claro. o ya O están el las rollo personas santero, lo que dicen decimos, Sí. que hablan con... Claro, luego hay ¿Tú has dicho que personas viene de familia o que solo te había pasado a ti, has dicho? Hermano. que yo sepa, Al- soy yo, ¿Y tu a mi hermano? hermano también. Ah, vale. ¿Y no sabes de algún antepasado? No, eso ya Yo no sé tiene. que en mi familia, en que están en Ecuador, no aquí, sé que han experimentado cosas, ¿Qué pero le es pasa a la verdad. gente en Latinoamérica que me cuentan de verdad? Hay Es que en cantidad de gente que Latinoamérica vive pasan muchas cosas de estas. cosas. En Latinoamérica está muy Muchísimo. vigente la cultura. Y la magia en la y cosas de cultura estas. todavía está. El chamanismo. todo Tendremos que está hablar un muy- episodio del duende y todo esto, ¿eh? Porque Sí, eso me hay interesa a mí mucha muchísimo. leyenda No, ahí. pero hay gente que me asegura que por sus santos Si cojones nos que metemos existe. a profundizar el aquí. marido de mi madre, mi padrastro, tiene Sí. historias sobre los duendes y las cuenta 100%. Bueno, esto un día hay que hablar de esto, ¿eh? Estás Sí, invitada sí. si quieres un día hablar de esto, porque es un tema La interesante. gente piensa que eso es mentira, pero. A mí créeme hay gente que ahí- me decía lo mismo y gente mayor. Tú crees lo que quieras, yo sé verdad. lo que he visto y tal. Bueno, pero que el tema del duende, porque nos podemos extender. Sí, sí. Sigamos. Entonces, esto hemos dicho que pasó a los 7 años. Esto pasó a los 7. Y las siguientes, que te empezó a pasar ya cosas que supongo que ya serías Sí. un poco más consciente ¿Cuál es cuando la que empezó a ser. recuerda? A ver, tengo que decir que en todo esto es verdad que de 7, eso fue lo que me pasó, lo más fuerte que me pasó o como empecé. Y después la siguiente de la que yo tengo recuerdo es ya, ¿cuántos años tendré ahí? 15 años. Es que Pero- ahí ya uno es más consciente. 15 ya Ahí uno va, es más vale. consciente. Pero de 7 a 15 años es verdad que no me pasó nada tan específico como lo que os voy a contar, pero sí es verdad que sí que me pasaban cosas como Extrañas. raras. Te O sea, hicieron- lo típico de que estás en casa y de repente Extrañas. escuchas algo. Ahí o sí que escuchas yo, un eso es lo que me paso, puede pasar a mí. Esas cosas. Hasta así, Esas sí. cosas sí que me iban pasando. Entonces, yo por eso dejé de tener miedo, porque a lo largo de los años yo iba. Sí, normalizando pues, unas sí, situaciones. o a lo mejor apagaba una luz y luego la volvía a encontrar encendida o cosas no jodas, así. tú, yo me voy de esa casa, Es que la dicen que es quemo. peor. Si le tienes miedo es peor. Es como que se intensifica todo. Sí, ¿no? no, claro, Es porque que encima como- te devora por dentro. El miedo es Sí, lo peor sí, del mundo. sí, Pero sí. vamos, yo la quemo, la casa, las antiguo. Lo vamos. mejor para perder el miedo es enfrentarse ahí. Sí, bueno. Eso es real. No, aceptarlo, a lo mejor es una aceptación. Es enfrentarse de una manera, por lo que Pero- yo deduzco, Yo más creo neutral, que, ¿no? o sea, el pensamiento que yo siempre he tenido
porque también soy muy creyente, es que mientras creas en Dios no hay nada que te pueda afectar del otro mundo, aunque se presenten ante ti. Entonces, ya, pero eso tú en tu caso, pues tú claro, lo dices. Eso es, el que eso sea agnóstico, ¿qué haces? ¿Sabes? Eso es lo que yo creo Claro. y lo que a mí me ha ayudado y como que pienso que, o sea, me han pasado cosas a lo largo de mi vida, más a mí directamente nunca me ha pasado nada. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que al final digo, son simplemente, pienso yo, almas, entes que están aquí en el mundo, que su misión al final es un poco desconcertarnos. O sea, que tú lo enfocas a que realmente lo que quede aquí, esa energía vital, o lo que ese más allá, los que se quedan en el más allá, pero no. digamos lo que sería como el limbo, ¿no? El limbo es como entre la vida y muerte, ¿no? En el cristianismo se le llama el purgatorio. Todas las culturas le llaman de alguna forma. Pero o sea, es lo que tú dices que son malos. Sí, pero eso yo digamos son del bajo astral o algo de eso. O sea, yo pienso que las almas... Es una maravilla también. Yo creo, eso ya os repito, desde mi punto de vista de creyente y que tampoco soy aquí... Sí, que tampoco ni... Exactamente. Sí, que tampoco además una entendida... Lo que yo creo es que todos los entes que existen aquí en el mundo físico no están relacionadas con Dios. Entonces... O sea, serían la parte, no del demonio, pero que serían parte como si hubiese oscuridad o el bien mal, serían más tirando hacia el mal. Algo hay. Yo simplemente sé que no tiene que ver con Dios. Luego ya sí es... No lo sabemos. Claro, es lo que yo creo. Claro, es una opinión personal, pero es verdad. Creo. Y si realmente es una especie de manera... Es que claro, es que como pongamos a especular aquí no nos vamos nunca, pero... Y si Dios es una manera de milagros, que eso ya es otra cosa. Eso te iba a preguntar. Sí que está, pues eso es un tema interesante. Sí. Luego te preguntamos si has tenido alguna cosa que digas... entes que están aquí que quizá intentan atormentarte, eso yo ya no lo unifico a Dios y para mí son entes que están relacionados con el mismo demonio o están simplemente vagando por el mundo físico sin pues almas en pena, quizá. Almas en pena. Y ya está. Entonces, claro, a mí me habían pasado a lo largo de los años cosas, pero muy... que tampoco te puedo decir, pues me pasó esto y no, nada específico. Cosas como eso, pues escuchaba a veces cosas, ruidos... luces que se apagan, que se encienden, pero poco más. Bueno, ahora hagamos más en esto. Vamos a un corte comercial. Bueno, continuamos con las experiencias de Karen. Nos hemos quedado en que, bueno, la última experiencia que nos estamos contando, la de los 15 años, ¿verdad? Que estamos hablando de las personas si eran más sensitivas, menos sensitivas. Entonces, bueno, Karen, llegado a este punto de la adolescencia, ahí, ¿tú notas que te pasan más cosas o pasa mucho más tiempo? A partir de la adolescencia sí, ya me empiezan a pasar ya más cosas, a lo mejor un poquito más seguidas. A ver, ya os repito, no de semana en semana, pero sí a lo mejor de meses en meses. Sí, bueno, pero que pasan más o menos, aunque sean meses en meses es frecuente. Estamos hablando de que son cosas que no le pasan a todo el mundo. Entonces, bueno, tú consideras que sí que te acompañan más o menos en el día a día. Y además en ese momento, como decía antes Gus, tú emocionalmente cómo te sentías, porque a lo mejor estas cosas pueden afectar, ¿no? Si tú estás como estresado con ansiedad, tengo esa etapa en la vida que yo que sé, que te sientes depresivo, yo que sé, que esas cosas pasan. Sí, por supuesto. Pues yo recuerdo que en ese momento acababa de nacer mi hermanita. La última. Sí. Y yo estaba en una etapa súper feliz porque yo... Una adolescencia cojonuda. Sí. En ese momento, vamos. En ese momento sí. Y estaba muy feliz, estaba muy contenta. Entonces no te puedo decir, pues mira, justamente lo estaba pasando muy mal. No, pero que podría afectarte, claro. O al revés. Sí. A ver, quiero decir, el positivismo normalmente estas cosas... En ese momento lo estaba... La verdad que estaba muy contenta, estaba muy bien. Y entonces, justamente encadenado a lo de mi hermanita, es cuando me pasa la segunda cosa que también... Ya intensa, digamos, intensita, ¿no? Bueno, un poco parecido a lo mismo a la primera vez, solo que esta vez ya fui más consciente y dije, vale, aquí ya pasa algo. Entonces cuenta porque viene lo bueno. Vale, Gus. En ese entonces vivíamos ya en otra casa. O sea, también para que veáis un poco que no es nada de esa casa. Pero seguíais en Madrid, ¿no? Ya te habías venido a Madrid. Estábamos en Madrid, sí, claro.
Entonces te habías ido con la familia, habías dicho que te habías ido de Torrevieja a Madrid. Sí, y a casa de mi tía y luego Sí. cuando mi familia ya pudo, pues ya nos fuimos a fuimos vivir sí. independientemente a otro piso. Ujú. Y ya en el siguiente piso es donde sucede la siguiente cosa. ¿Y en qué barrios han sido? Pues muy juntos, la verdad. Lo primero fue en Las Águilas. En Las Águilas. Las Vale, para Águilas. quien no lo sepa la gente, eso está cerca de Aluche, que a lo mejor conoce más Aluche, pero Cerquita de Lucha. Sí. Ujú. Y luego esto también estaba en Las Águilas, el barrio... Bueno, la zona de Fanjul puede ser, ¿no? Esas Fanjul. zonas, ¿no? Es Fanjul, Águilas, no me suena que Sí, es por más ahí, o ¿no? menos por Oliva de Plasencia, para quienes Bueno, lo conozcan. La zona es que hay mucha gente que a lo mejor no va a conocer los barrios de Madrid, pero bueno, si alguno conoce, ya poco aquí en Madrid. Bueno, es que si tengo que Aluche. decir, claro, Aluche, si tengo ¿sabes? que englobar, he vivido en varias casas, pero casi todas han sido cerca de Aluche. Bueno, pues Vale. Aluche es un barrio Entonces, muy lo puedo englobar conocido. así. En Aluche y Madrid. Aluche ya es un barrio está. muy conocido de Madrid, vale. Ya Y, está. pues, es que puede ser que a lo mejor sean es que esto puede afectar porque digo, coño, Aluche es un barrio decente. O sea, coño, yo vivo relativamente cerca de allí. Es decir, imagínate que vives en un barrio, no es que es una zona un poquito más marginal o... Es que estas cosas... No, eso no tiene nada que ver. Pero Eso- puede haber pasado... No, pero me refiero porque Es puede haber cierto, claro. que tú vivieses en un barrio donde, yo qué sé, que no es que la peña está loca, se pega tiros, hay muchas muertes o... Yo qué Claro. sé, pues a lo mejor puede haber Bueno. propensión a Esto que es pasen cosas universal, raras, seguro. ¿sabes? Sí, bueno, puede ser, no lo sé. No en este Yo caso, creo eso en que este sí. caso. Yo en este pero- caso, pues mi historia es que, bueno, es verdad que he ido cambiándome de casa frecuentemente, a lo mejor, pues no sé, cada 2 años, Ujú. pero siempre ha sido por aquí, cerca. ¿Y nunca ha de- habido cementerios cercanos? Pues no. Porque también es un tema, si es que si lo conectas, hostias, puede haber... No, yo creo que los más cementerios. lo que dice ella, porque si no es las casas, es ella y... Bueno, Claro. también, si no- Sí, sí, que no también es Vale. la zona, ahí es donde quiero llegar, no es zona que digas conflictivo, ¿sabes? No. Un barrio muy tranquilo, la verdad. Ujú. Vale, pues... a ver, yo recuerdo que fuimos a... No me acuerdo dónde exactamente, fuimos a dar una vuelta a un centro comercial, toda mi familia. Recuerdo que fuimos mi madre, mi padrastro, mi hermanita, que en aquel entonces pues era todavía una bebé, y mi hermano y yo, o sea, nos fuimos todos. Ese día el único que se quedó en casa fue mi perro. Entonces nos fuimos por la mañana, luego volvimos por la noche, Ujú. ponle que eran a lo mejor las 8 o 9 de la noche, no mucho más. Y como íbamos en coche, al volver, es verdad que mi perro tenía una manía muy fea, que era que siempre que nos escuchaba se ponía a ladrar muchísimo. Sí. Pero esto era porque él era así, un perro muy... Nervioso o lo que Sí. sea, sí. Entonces tenía muy buen oído y él ya reconocía hasta el motor del coche. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos buscaban aparcamiento, como él nos escuchaba, a mí muchas veces me decían, bájate y vete a ver a... Se llama Gizmo. Bájate y vete ¿Sigue a ver vivo a... el perro? Sí. Ujú. Bájate y vete a ver a Gizmo que se va a poner a ladrar y los vecinos se van a quejar. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Que en esta ocasión yo le dije, venga, me bajo. Sí. Me dejaron ahí y ellos se fueron a aparcar. Entonces, claro, vivía en un primero y yo fui subiendo las escaleras, cojo la llave, abro la puerta y entonces cuando entro a casa, las luces del salón estaban encendidas porque mi madre las dejaba encendidas. ¿Por el perro? Por el perro, Sí. porque mi perro si se quedaba a oscuras también ya Bueno, empezaba sí. a ladrar. Entonces, las luces estaban encendidas. ¿Y qué pasa? Que para ir en aquella casa, para ir a mi habitación, Sí. tenía que pasar primero por delante de la habitación de mi madre. Ujú. Y yo fui tan tranquila caminando cuando de repente en la habitación de mi madre había una cuna. Bueno, estaba la cuna de mi hermanita. Bueno, Y agarrado a la cuna había otra vez una mano. Y estaba agarrando la cuna de mi hermanita. pero tu hermano no estaba con tus padres. ¿O No, está? no. He dicho mi hermano. Quería decir... No, la hermanita pequeñita, has dicho que tienes una, que era la última que nació, ¿no? Sí, no, claro, mi hermanita. Pero estaba ahí, en la cuna. No, yo vi Solo la una cuna. mano. Solo una pero mano. igualmente la cuna estaba vacía, quiero decir. Estaba. La cuna estaba vacía, no había nadie. Ahí es lo que te quiero Bueno, decir. no sí. una mano, de hecho era un brazo. Era como lo de la última Como vez. la última vez. Sí. ¿Y qué tipo de brazo y qué todo? Esta vez era el brazo de un hombre.
porque se veía como, pues eso, se veía Sí, como más pelo o más sólido o lo que sea. Sí, era como un brazo de hombre que se ve más grande, más fuerte, como tú mismo dices, con pelo. Sí. Y claro, yo estaba pasando y entonces veo la cuna ahí y en una esquina de la cuna pues estaba agarrando alguien la cuna y se veía esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y desde dónde salía el brazo? ¿Desde la puerta o así? O... Es que lo que pasa es que como la puerta estaba un poco entreabierta Sí. y entraba la luz del salón, lo que yo llegaba a ver era justamente la cuna y el brazo. Y luego el resto ya me lo tapaba lo que Sí, la puerta, sí, el marco. Lo que Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vi eso, yo lo primero que pensé es que había entrado un ladrón. Claro, yo es lo más lógico. por mi mente, pensaría, ¿y esto por qué mi mente cojones? no dije un fantasma. Es que lo normal es que tú pienses, hostia, han entrado a mi Claro. casa a robar, ¿sabes? Claro. Entonces, Saca la escopeta, tú. recuerdo que me asusté un montón, lo pasé muy mal, pero no... Y estabas sola, claro, estaban abajo la familia, encima. No pasé un miedo de qué me ha De pasado. paranormal, sino claro, de sino un miedo físico. de hay alguien aquí Algo ya de miedo y físico, nos están sí. atracando y nos están robando Sí. y no sé, y encima como vivíamos en un primero, dije, no sé. Es más común, más propenso Claro, que te no puedan lo robar, sé. sí. Cierto es que era muy difícil que nos entrasen porque justamente daba a una calle que era como de cara a una plaza que siempre estaba muy transitada. Pero en eso en el momento yo creo que no estás relacionando Claro, demasiado. sí, no, pero tanto, lo ¿sabes? digo para especificar de que era muy raro que hubiese entrado alguien a esa casa precisamente. Ya, pero yo también me hubiese asustado, ¿eh? Yo pensaría que me han entrado sí o sí. No, porque claro, yo me la asusté, situación. exactamente. Mi primera reacción, pues, ¿Y fue. cojones? No, me metí corriendo a mi habitación, porque estaba, ya te digo, al lado de la habitación Joder. de mi madre, y me quedé mirando a la habitación de mi madre. O si salía alguien o algo, ¿no? Claro, porque digo, va a salir y. Seguro me bloqueo, y pero me bloqueo, y ¿sabes? yo buscando algo en mi habitación. ¿A golpear? Sí, yo decía, ¿qué Joder. pasa aquí? Digo, tengo que coger Hostia, algo. ¿eh? Y me quedé mirando fijamente y no salía nadie. Y no escuchaba nada. Y yo ya casi llorando del miedo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, para volver a salir tenía que volver a pasar por la habitación de mi madre. Entonces, yo lo único que pensé fue, voy a coger a mi perro, que Y estaba me en el piro. salón, y me voy corriendo. Digo, ya que no Tiro. sale él, Me digo, piro pues yo, salgo claro. yo. Entonces, salí vamos, o sea, lo más rápido que pude, ni siquiera miré otra vez porque dije no. O sea, Sí, yo sí. tenía un miedo interno que decía no. Salí corriendo, cogí a mi perro, en plan, vámonos, Gizmo. Vamos a tomar por culo. Abrí la puerta, es que ni cerré la puerta y justo cuando yo ya estaba saliendo, Sí. estaban subiendo mis padres. Estaba subiendo mi hermano, mi ¿Y madre. a dónde mi vas? padre, claro. ¿A dónde vas? Y yo, no subáis. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay alguien en casa? Han Joder, entrado. te imaginas del panorama, Claro, yo ¿no? decía, hay un hombre. Han entrado a robar. Está... Y claro, tener cuidado, pero yo me voy abajo porque el marido de mi madre pues dijo, vamos a ver, yo voy. Yo, no vayas, llama a la policía. Y el que no, que yo voy, yo, vale, pues yo os espero abajo. Ya, chaval, vaya panorama. Entonces subieron, yo me quedé abajo con mi perro muerta del miedo diciendo, Dios mío, yo es que ya estaba a punto de llamar a la policía. Digo, Sí, es que, sí, claro. digo. Sí. Y entonces, como era un primero, pues yo estaba debajo en las escaleras así esperando y mi madre se había quedado en la puerta de arriba, si no me equivoco, y entonces ya me dijeron, sube, que aquí no hay nadie. Y ya subí yo con todo el miedo. Pues yo me hubiese cagado el doble casi, ¿eh? Me ¿Y dijeron, cómo? me empezaron a preguntar, ¿pero dónde estaba? ¿Dónde Señoras y estaba? señores, Y yo, Ya está, soy bruja. claro, digo, Soy bruja yo decía, 100%. en la habitación estaba agarrando la cuna de Lucía, de mi hermanita. Y además el brazo interactuaba, o No, estaban estáticos. literalmente fue otra vez estático y solamente estaba Mm. agarrando la cuna de mi hermanita. Entonces, claro, yo le decía, miren el armario. Bueno, revisaron todo. Armarios, debajo Estabas de la atacada, cama. claro. Claro, yo es que no quería ni entrar a esa casa No, porque no, decía, no, es que va a cojones, salir, claro. está escondido. Me ha dado un garrotazo a mí. ¿sabes? Se empezaron a mirar las ventanas para ver si decían, es que es imposible, está todo así, está... Nada. ¿te trataron de loco otra vez? No. Claro, te puede pasar, ¿no? Que te no. digan. No, esta vez ya me creyeron porque yo ya era más mayor y ya, como os digo, ya traía como alguna cosilla rara que siempre me había Sí, lo de pasado. También fue mucha coincidencia que fuese otra vez un brazo el que volviese a aparecer
Y realmente me vieron muy asustada y dijeron, a ver, esto no se le está inventando, esto no es una... Ya... No, pero a lo mejor pueden pensar, a lo mejor es estrés postraumático de algo que te llega a pensar que tú ves brazos de personas. Ya te digo, o ya... Yo qué sé, el subconsciente, esas cosas funcionan. Sí, bueno. Ah, ¿Y como tomaron cuando- cartas en el asunto Claro. después de esa? No, ¿O qué pasó? nada. Revisaron... Ah, pues nada. Revisaron- Joder, sí, a ver, No brazos. pasa nada. Revisaron toda la casa, vieron que no había nada. Es que no había nada, No, es no, que ya, yo ya. también miré. Pero- y además los pisos de aquí sabemos cómo son, no es que Sí, sean claro. aquí. Sí, enormes, ¿sabes? sí, son de barrio, Era un sí, piso son de normal con barrio, el sí. salón, las 3 habitaciones, la cocina, el baño y poco más. Aunque si Entonces, hubiese salido el tío de ahí lo hubieses visto. Claro, o sea, Como de sea, hecho vamos. yo, mi miedo era de que le decía al... Este se ha quedado debajo de la cama. Claro, a mi padrastro le decía, cuidado, que a lo mejor sale del armario, a lo mejor... Y no había nada, entonces no. Ya a partir de Joder, ahí caray. dije, joder. Entonces, no, ¿qué vamos a hacer? Pues es algo que ha aparecido. Y no te llegaron a decir... ya no hablaban en plan de a lo mejor es que tienes un don de ver cosas. No empezaban a pensar eso. Es que ya te digo, ya mi familia ya tenían como antecedentes, Sí. y no solo mío, sino recordar que también mi El hermano, hermano, ¿no? es otra persona que también ha visto muchas cosas, de hecho creo que incluso más que yo. Un día traemos O a tu más hermano fuerte. aquí que nos cuente. Sí. Ya intentaría convencerle. Claro, dile Bueno. que sí, dile que se venga con nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ya no estaban tan cerrados a decir, pues esto, nada, es una... No. Ya nos habían pasado algunas cosillas y pues... Claro, porque ahí es más fácil de creer. Ojo, no es lo mismo que te diga una sola persona, a lo mejor es que tiene estrés de algo, Claro. propensión no. a ver cosas que no hay, porque le puede pasar, pues si encima tu hermano y también lo sufre, en plan, yo no sé cómo lo lleva tu hermano, más o menos como tú, con naturalidad. Como yo. Pues es que encima lo llevan con muchísimo naturalidad, mejor da más porque- miedo porque parece que es demasiado Totalmente. natural, claro. Muchísimo mejor, yo creo, porque él incluso sí Se que descojona, busca ¿eh? información, sí que Se informa le más, llama mucho la atención todos estos temas. Eso iba ya para ir cerrando un poco porque se nos está acabando el tiempo para cerrando un poco y concluir. O sea, ¿qué te ha aportado esas experiencias en tu vida? O sea, que, Que claro, porque ¿Te ha dado tú algún vives tipo de cosas. enseñanza? Porque obviamente esas conclusiones sacas después de todo eso. Lo que hemos- Enseñanzas como tal, Bueno, sabes- yo creo que ninguna. O sea, que Bueno, Nada más- sabes que hay vida Nada después más de la saber muerte. que Claro, hay pero vida es que eso- después y que eso cada cada vez, cada vez que a mí me estoy en algún sitio y me dicen es que es total, pues es verdad que yo siempre digo, bueno, pues yo creo que sí. Es verdad, repito, que yo siempre voy un poco por la línea de la creencia en Dios Mm. y siempre me baso un poco a sus explicaciones, pero así como enseñanza de decir, pues he aprendido esto, tampoco ni me ha afectado ni me ha dejado Ni de manera positiva ni ni de negativa. manera negativa ni positiva. Con Para mí neutralidad. son experiencias como si mañana, pues yo qué sé, hay un accidente enfrente y yo lo cuento y digo, "Ay, pues Mira, he ayer hubo un vivido. accidente". Claro, sí, que bueno, que lo vives con naturalidad. Exactamente. Esto hay que volver a traer a Karen porque, claro, esto, además, tú dices que todavía tienes mucho más, ¿no? O sea, que, bueno, mucho más, o tienes más. A mí me da que pensar esas Sí. experiencias. Sí, es que Sí, no, hay más. este tema, además, como tú dices, esto hay que Claro, hablarlo. son varias, son muchas experiencias. Esto hay que hablarlo, ¿eh? seguramente no- Hay que hablar más de estas cosas. Sí, no sí. entran todas hoy, pero sí, yo creo que la principal enseñanza es, bueno, tú dices que no, pero yo creo que algo sí, bueno, te puede decir que el mundo físico no Sí, no es claro, a ver, verdadero. eso sí. Te llega a pensar, ¿Entiendes? dices, hay tanta gente que Eso, piensa así. hay tío, gente que piensa que está lo que ve- confirmándote. Ya está, todo terminado cuando no. Toda Bueno, la historia. Y no hemos escuchado, Conllevan Gus, que no ni a lo mejor historias que seguramente todavía más hardcore que esta, porque bueno, esto te puede decir, bueno, he visto La abrazos. más esto. hardcore, por así decirlo, creo que es la de que Buah. llegué a grabar. Llegué Eso a hacer déjalo un- para otro vídeo? episodio. Sí, Sí. déjalo para otro episodio porque Sí, eso puede porque- ser interesante. ¿eh? Precisamente porque ya, o sea, no lo voy a contar, pero para que os hagáis una idea, Sí. venían ya pasándome varias cosas. Entra en juego mi perro. Mi perro Madre empieza mía. ya a hacer... Llaman los perros que son Sensibles los súper animales. sensitivos, ¿eh? Claro. Y entonces yo se lo contaba a mi madre. Cada vez que os vais y me dejáis sola, mi perro hace esto, mi perro hace esto. Y me decía, Mamma mía, tú los me pelos de decía, punta ahora no, mismo. no, que te lo estás inventando, que no sé qué, porque ya era como muy exagerado. Le decía, es que mi perro, siempre que os vais y me dejáis sola, hace siempre- esto. que además es que sí me está diciendo que siempre. Es Y que es como... sí, es que cogió una época en la que todos los días hacía una cosa y yo ya hubo un momento en el que dije, Esto no es normal. que es verdad que os repito, a mí jamás me ha dado miedo, jamás me ha afectado y de hecho Ya. mi madre no me creía porque yo me volví a quedar en casa sola
a oscuras y me daba igual. Me decía, es que no te creo porque tú... Y yo le decía, es que no me da miedo. Pero para que ya me crean, pues hubo un momento en el que dije, voy a grabarlo. Esto, Karen, nos lo tienes Correcto, que contar. Karen. Es que hay tanto que contar. En un segundo episodio, por favor, Karen. Tienes que Va a ser venir otro día con nosotros. La primera y la invitada de lujo. La invitada VIP, ¿eh? Al final vamos a traer la primera, que se tiene que sentir orgullosa también de No, claro. venir con nosotros aquí. Y La vamos a hacer partícipe, señores. que y no nos señores. escriba la gente, ¿eh? Recordar que si queréis que vuelva Karen, pero vamos, seguro 100% que va a volver con nosotros. Porque todo eso, y además queremos ver el vídeo. Y yo estoy seguro que la gente quiere ver ese vídeo. Nosotros no hemos visto Ese nada, video ¿eh? lo vamos a analizar. Primeras Ahora- noticias que tenemos. Ahora ya que sabéis de la existencia, solamente mi hermano y yo lo hemos intentado analizar, pero nunca con medios así de... Lo analizamos. De hecho, pensamos en enviarlo en su momento a Cuarto Milenio. bueno, Y dijimos, vamos a enviarlo a Cuarto podría Milenio. saberlo. Pero bueno, Bueno, Perfecto, Karen. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y A solo vosotros. para terminar, ¿qué le dirías a alguien que está viviendo algo parecido? que no tenga miedo. O sea, es lo que a mí cuando alguna vez que no tenga miedo, porque no nos puede, o sea, lo que yo creo y mis experiencias no nos pueden hacer nada. o sea, que no consideras que no hay opción de que te puedan hacer nada físico. A no ser Simplemente que devorarte la sea cabeza. un ente a lo mejor Muy malvado, muy algo así. demoníaco, Sí. puede que sea, pero que yo creo que no me he topado con esos casos. Hablaremos de si eso, son hablaremos de otras eso. cosas más ligeras, simplemente no tenerle miedo y seguir, no hacer caso. Si eres creyente, puedes rezar, puedes, pues eso, acercarte a Dios, y si no eres creyente, no le tengas miedo, que de cualquier manera Dios te protege. Muy bien, O Karen. prende un Sí, señor. incienso y ya Joder. está. Bueno, Qué profundo, Karen. Un aplauso para Karen porque una Gracias, máquina. Gracias. Cómo me alegro que haya venido el primer episodio porque ha sido una máquina, ¿eh? sí. Familia, Invitada de lujo. Karen, no sé si en el segundo episodio, pero va a venir segurísimo, segurísimo. Y al hermano también hay que tenerlo, a los dos a la vez. Y así Sí. tenemos... A mi hermano lo veo complicado. Nada, pero hay que bueno. liarla, hay que intentar, hay que Lo intentar convencemos. liarle. O aunque sea una Estamos llamada, lo hacemos en llamada. Estamos los Online. tres y Sí, lo hacemos llamada, te claro. hemos convencido a ti y convencemos a tu hermano. Bueno, Bueno, Gus. esto ha sido todo por hoy. Pues, ¿qué te ha parecido? Yo muy contento, no sé qué dice la Yo gente. estoy A ver bastante qué opina. contento. Primer capítulo lo hemos hecho con mucho cariño y esperemos Por supuesto. que Por se supuesto. reciba de la misma forma. Ya sabéis, escribirnos, gente que quiera venir, que lo que opinen. Oye, Escríbanos. sois unos cretinos, sois una maravilla. Lo que sea, por favor, comentar, dedito arriba, suscribiros. Y familia, nos vamos a ver en el segundo episodio de Túnel. No vamos a decir de qué. Puede que sea paranormal, puede que sea tema bíblico, ciencia, no sabemos. Hay muchos, son Pero muchos. todos los temas que traigamos van a ser interesantes. Así que familia, os dejaremos las redes sociales por aquí abajo, ¿vale? Incluso la de Karen si quiere, o si le tenéis que hacer alguna pregunta. Por aquí abajo. Y Por aquí, familia, Túnel, no os lo perdáis. Como siempre, os queremos mucho. Hasta la Un beso próxima. muy grande, familia. Besitos. Hasta luego. Adiós.